Muy buenos días, Massimiliano Verde, presidente de la Academia Napolitana, Grupo Científico Internacional por la defensa, promoción e enseñanza de la lengua y cultura napolitana, conjuntamente con la profesora doctora Cara del Carpio, sociolinguista de la University of Northern Colorado. Presentamos esta ponencia en ocasión del Congreso Internacional de Investigación de academiajournals.com Morelia 2021. El tema es la pedagogía bilingüe e intercultural, sistema educativo y roles de maestro. En este trabajo se destaca que la escuela debe siempre ser un espacio donde los o las estudiantes no solamente aprendan contenidos, sino que refuercen los valores que aprenden de sus padres y otros familiares y se enriquezcan en todos los aspectos de su vida. En otras palabras, la escuela y el hogar deben estar conectados, ya que ambos entornos son fundamentales en la vida de cada estudiante. Por otro lado, en esta presentación se menciona que la educación es un arte que se construye día a día por el maestro y el alumno, lo que significa que ambos son necesarios en este proceso, ya que la educación requiere trabajo colaborativo. El maestro tiene la responsabilidad de crear un ambiente armonioso en el aula donde cada individuo se sienta respetado, valorado y cuidado. Al hacerlo, aumentan las posibilidades de un aprendizaje significativo. En el presente trabajo que vamos presentando, se ofrecen algunas sugerencias para lograr este objetivo. Tales sugerencias se basan en el estudio de investigación cualitativo realizado en una escuela primaria bilingüe español-socil en los Altos de Chiapas, México, y en una escuela primaria en Nápoles, Italia. En este caso, me ocupé yo directamente, Massimiliano Verde, presidente de la Academia Napolitana, con la escuela de Nápoles, Instituto Comprensivo 72 Palasciano de Nápoles. Bueno, para introducir el tema, se tiene que decir que a nivel mundial nos enfrentamos a una realidad caracterizada por la constante incertidumbre, el temor y el sufrimiento causados por la contingencia sanitaria, situación que ha tenido un impacto negativo en todos los ámbitos de la vida cotidiana, dando como resultado una nueva realidad, la cual invita a la reflexión con el fin de buscar diversas formas de contribuir al bienestar físico, mental, emocional, etcétera, de la población, especialmente de los pueblos más vulnerables, por ejemplo, de las comunidades indígenas que históricamente se han caracterizado por vivir en una situación de justicia, opresión, inclusión y pobreza, conjuntamente con otras comunidades lingüísticas, sociolingüísticas, como lo es la napolitana en Italia, que sufre de una opresión cultural y solo sociolingüística, pero también económico-social fuertísima, pues que se le niega al niño de lengua materna napolitana el derecho de conocer correctamente y hablar su propio idioma y conocer el valor de su patrimonio cultural y lingüístico, en una forma, diríamos, de opresión de tipo lombrosiano, racista y colonialista. Y de todas formas, por tal motivo, hoy más que nunca es necesario unir esfuerzos para disminuir desde diferentes sectores los efectos negativos de la pandemia que afecta aún más a esas comunidades, como es la Socil en México y la Napolitana en Nápoles, en Italia, sin considerar las comunidades emigrantes en el norte del país y alrededor del mundo. Y lo que se quiere evidenciar es el trabajo de la señora doctora Cara del Carpio con los niños sociles en México y el trabajo de quien le está hablando en Nápoles, porque hemos pensado en una cooperación internacional muy fuerte entre nuestras comunidades vilipendiadas y en una perspectiva metodológica en la cual el rol del maestro
Es un rol no ex cátedra, sino un rol, decimos, directo con la participación activa de los niños de lengua materna, sutil y napolitana. Por lo que es la lengua napolitana, tenemos que decir que se trata de una lengua codificada por la UNESCO como lengua materna y como decimos como lengua, sobre todo como lengua vulnerable, pues que no se enseña, como le estaba diciendo antes. Y tiene una raíz antigua griega y pregriegas, osco, en la cual se habla en el subcontinental y parte del centro de Italia, según el Atlas de la UNESCO. Desafortunadamente no se protege este idioma, ni la mujer ni el niño que la habla. Y por eso empecé en trabajar como presidente de la Academia Napolitana en el primer curso de lengua y cultura napolitana según el marco europeo de referencia por la enseñanza de la lengua, hice en obsequio a la Convención sobre los Derechos del Niño de la UNICEF del 1989, y en particular trabajamos conjuntamente con la doctora profesora Del Carpio en esta perspectiva cooperativa de intercomprensión lingüística y decimos con la participación activa de nuestros niños en obsequio al artículo 29, letra C, de esa Convención sobre los Derechos del Niño, el cual menciona que la educación, diríamos, del niño debe estar encaminada a inculcar al niño el respeto por sus padres, por su propia identidad cultural, su idioma y sus valores. Y en ese sentido, realizamos este tipo de cooperación internacional que, por ejemplo, se hacen en el marco del Fondo Social Europeo, con la escuela, por ejemplo, con la escuela El Palasciano de Nápoles, donde yo realicé un Nápoles Lengua y Cultura, dos módulos o dos modelos didáctico-pedagógicos fundados sobre la intercomprensión entre, por ejemplo, el napolitano, griego, italiano, francés, español, a través de una formación bilingüe multidisciplinaria, centrada en una metodología educativa inclusiva. Y en efecto, se han direccionado todos nuestros esfuerzos para seguir las indicaciones, como le decía, del Fondo Social Europeo de la Política de Cohesión Europea, o sea, del principal instrumento con el que Europa apoya la creación de empleo, ayuda a las personas a conseguir mejores puestos de trabajo y garantiza oportunidades laborales más justas para la ciudadanía de la Unión Europea. Y obviamente para la educación y el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente y mejorar la educación y la formación. Todo eso también en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, donde yo tengo el honor de representar el idioma napolitano como interlocutor de la UNESCO y a través de esta cooperación con la profesora Del Carpio también hemos realizado escuela, clase también por su departamento en la University of Northern Colorado. Y por ese motivo realizamos también esta ponencia porque queremos desarrollar los niveles de habilidades lingüísticas de los alumnos, fortaleciendo la capacidad de comparar el léxico y las estructuras sintácticas del lenguaje formal con el lenguaje coloquial investigado, en conexión y interconexión cultural.